¿Alguna vez has sentido que tus palabras son tomadas como piezas en un juego que no comprendías? La respuesta a esa inquietud puede estar escondida en una frase que, sin que te des cuenta, delata al manipulador. La manipulación, en su esencia más pura, es la distorsión deliberada de la realidad con el fin de guiar la voluntad ajena. Es un paradigma de poder que se oculta tras la cotidianidad, una sombra que se desliza entre los pliegues de la conversación cotidiana. Desde la psicología social aprendemos que la persuasión puede convertirse en coerción cuando el discurso se vuelve una herramienta de control, y la literatura nos recuerda, desde Maquiavelo hasta los ensayos contemporáneos, que el arte de influir a menudo se disfraza de preocupación o de amistad. En los próximos minutos descubrirás 5 expresiones clave que, como faros, iluminan la presencia de un manipulador, y aprenderás a reconocer la vulnerabilidad que esas palabras intentan explotar. Para comprenderlas, primero debemos observar el terreno donde germinan. Imagina una pregunta que parece inocente, tan simple como ¿qué piensas tú? En la superficie, el interlocutor parece buscar validar tu opinión, pero bajo esa capa se esconde un mecanismo sutil de gaslighting. El manipulador, al solicitar tu punto de vista, crea una dependencia emocional. Necesito tu opinión para decidir. La respuesta que ofreces se vuelve un espejo que él puede torcer a su antojo, reencuadrando la realidad para que encaje con sus intereses. Un ejemplo cotidiano ocurre en el entorno laboral, cuando un superior dice, «Quiero saber tu punto de vista, pero al final la decisión será la mía». La frase, aunque envuelta en cortesía, establece una ilusión de participación que nunca se materializa. Es importante recordar que la autenticidad no se mide por cuántas veces pedimos permiso, sino por la claridad con la que expresamos nuestras propias convicciones. Cuando la pregunta se vuelve una trampa, la verdadera libertad radica en reconocer que la respuesta no está obligada a servir de excusa para la decisión ajena. Otro patrón recurrente se manifiesta en la condicionalidad emocional. Si tú realmente me quisieras. Aquí el amor o el afecto se convierten en moneda de cambio, vinculando el cariño a una acción concreta. El manipulador activa la culpa y la obligación, creando un dilema existencial. ¿Qué significa realmente amar? En la práctica, una pareja podría decir, si me amaras, no cuestionarías mis decisiones. La frase, envuelta en la promesa de intimidad, encierra una exigencia que silencia la voz interior. Quizá, el verdadero desafío es distinguir entre el cariño que nutre y el que encadena. Cuando la condición se vuelve una regla implícita, la vulnerabilidad se transforma en una herramienta de control, y la relación pierde la virtud de la reciprocidad. En esencia, la manipulación también se disfraza de preocupación colectiva. La frase, no es por ti, es por todos, apela al bien común para justificar decisiones unilaterales. El manipulador se posiciona como guardián de la virtud, mientras oculta sus propios intereses bajo el manto del altruismo. Un amigo que insiste, no quiero que te sientas mal, pero es mejor que todos aceptemos mi plan, está ejerciendo una presión moral implícita que silencia la disidencia. La verdadera virtud no exige transparencia bajo la sombra del todos, sino que se revela en la claridad de los motivos. Cuando la frase se vuelve un escudo, la autenticidad del discurso se desvanece, dejando al observador con una sensación de melancolía ante la pérdida de confianza. Al reconocer estas expresiones, la clave reside en observar la intención que subyace a cada palabra. No basta con escuchar el contenido, es necesario percibir el contexto, el tono y la frecuencia con la que aparecen. Cada frase delata una estrategia distinta, pero todas comparten el mismo objetivo: moldear la percepción ajena para servir a un deseo propio. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, me interesa mucho tu perspectiva. Esta reflexión nos lleva a considerar que la manipulación no se limita a los enunciados que hemos desgranado, se oculta también en la sutileza de los silencios y en la forma en que se estructuran los compromisos. Cuando alguien dice, yo sé que tú entenderás, la frase parece una muestra de confianza, pero en realidad funciona como una presión implícita. El interlocutor se siente obligado a confirmar la expectativa del otro, pues negar
podría interpretaría como una falta de comprensión o de lealtad. En el ámbito laboral, un superior que afirma «yo sé que tú harás lo necesario» no solo delega una tarea, sino que también crea una carga emocional que vincula la autoestima del empleado a la ejecución de esa demanda. La clave reside en observar si la frase se acompaña de una apertura al diálogo o si, por el contrario, se erige como una sentencia que silencia la disensión. Otro patrón recurrente se manifiesta en la apelación a la reciprocidad. Si me ayudas ahora, te lo devolveré después. A primera vista, la propuesta parece un intercambio justo, pero la verdadera intención puede ser la de crear una deuda psicológica que el manipulador podrá cobrar en el futuro, sin que la otra parte perciba la asimetría del poder. Este tipo de frase se alimenta del deseo humano de ser útil y de la necesidad de mantener una imagen de generosidad. Cuando la petición se formula en un contexto de urgencia o vulnerabilidad, la presión se intensifica, y la persona que recibe la solicitud puede aceptar sin evaluar las consecuencias a largo plazo. La reflexión que surge aquí es que la generosidad auténtica no exige condiciones ocultas, se sustenta en la libertad de dar y recibir sin ataduras. En el terreno de las relaciones íntimas, la frase «no quiero que te sientas mal, pero» funciona como una cortina que oculta la verdadera motivación del hablante. El pero introduce una condición que, a menudo, justifica una decisión unilateral bajo la apariencia de cuidado. El manipulador se posiciona como protector, mientras que la otra parte queda atrapada entre la culpa de sentir incomodidad y la obligación de aceptar la decisión. Este recurso retórico explota la vulnerabilidad emocional y convierte la empatía en una herramienta de controladora. La auténtica preocupación, en cambio, se manifiesta en la búsqueda de soluciones conjuntas, no en la imposición de una única perspectiva, bajo la excusa de evitar el malestar ajeno. ¿Se trata de una invitación al diálogo o de una imposición disfrazada? La respuesta a estas preguntas no siempre es inmediata. Requiere una pausa consciente, una observación del tono, del contexto y de la frecuencia con la que aparecen dichos patrones. La práctica de la atención plena nos permite reconocer cuando una frase se repite de manera sistemática, señalando una posible estrategia manipuladora. En ese momento, la respuesta más sabia no es reaccionar impulsivamente, sino crear un espacio interno donde la claridad pueda emerger. Una estrategia práctica para protegerse consiste en reformular la frase que se percibe como manipuladora, devolviéndola al interlocutor con una pregunta que desarme la presión. Por ejemplo, si alguien dice, «Si realmente me quisieras, no cuestionarías mis decisiones», podemos responder, ¿qué significa para ti que el amor sea incondicional? ¿No crees que el amor también implica la libertad de expresar dudas? Esta respuesta no solo invita a la reflexión, sino que también revela la lógica subyacente del manipulador, exponiendo la falacia de la condición emocional. Al mismo tiempo, se mantiene la compostura y se evita la confrontación directa que podría escalar la tensión. En el plano más amplio, reconocer estas frases nos brinda la oportunidad de cultivar relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. La manipulación prospera en la ambigüedad y en la falta de límites claros. Al iluminar los patrones verbales que la sustentan, podemos establecer fronteras más firmes sin perder la calidez que da sentido a la convivencia humana. La virtud de la honestidad no exige una confrontación agresiva, sino una claridad serena que permita a ambas partes reconocer sus necesidades y sus intenciones. Al cerrar este recorrido, invito a que cada uno de nosotros haga una pausa antes de responder a una frase que nos haga sentir incómodos. Preguntémonos si la petición está acompañada de una verdadera apertura o si, por el contrario, se esconde tras una capa de aparente preocupación. La respuesta a esa interrogante puede ser el primer paso para recuperar la autonomía emocional y para construir diálogos más equilibrados. ¿Qué opinas tú? ¿Has identificado alguna de estas frases en tu vida cotidiana? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me interesa profundamente conocer cómo estas dinámicas se manifiestan en tu entorno. Si este análisis ha resonado contigo, considera darle un gesto de apoyo, pues ese pequeño acto
ayuda a que más personas puedan acceder a estas reflexiones. Asimismo, si deseas seguir explorando los matices de la psicología humana y la filosofía práctica, te animo a permanecer atento a los próximos contenidos, donde continuaremos desentrañando los patrones que moldean nuestras interacciones. En última instancia, la sabiduría no reside en la mera identificación de la manipulación, sino en la capacidad de responder con compasión y claridad. Al cultivar esa habilidad, transformamos la vulnerabilidad en fortaleza y la incertidumbre en una oportunidad para el crecimiento interior. La próxima vez que escuches una frase que parezca inocente, pero que, al examinarla detenidamente, revele una intención oculta, recuerda que tienes la posibilidad de elegir cómo responder. Esa elección, aunque a veces sutil, es el reflejo de tu propio poder interior. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la conciencia de las palabras te acompañe en cada encuentro y que la búsqueda de la autenticidad guíe tus relaciones. Hasta la próxima y que la serenidad acompañe tu camino.